Los chalecos amarillos, cuarta protesta hoy en la capital francesa, en París. Acá los tenemos, esta protesta inorgánica que amenaza con llevarse puesto, ¿saben qué? Ni más ni menos que al presidente francés, Emmanuel Macron, que durante la semana bajó el precio de los combustibles, que era una de las exigencias de este movimiento, sin líderes, absolutamente virulento, absolutamente violento, pero que no se dio pese a la decisión que tomó Macron durante la semana. Cuarta protesta, avanzan ahora los manifestantes sobre la policía parisina, amenazan con vandalizar también el Arco del Triunfo y destrozar gran parte de los locales que están sobre Champs-Élysées. Avanza la policía sobre los chalecos amarillos. Esto es ahora en Francia. Poneme el audio, dale, ahora, 7 y 7 en Argentina. Escuchen, armado hasta los dientes la policía francesa. Máscaras antigás, algunos de los policías. ¿Por qué? Porque les tiran de todo. Escuchen. Emmanuel Macron siguiendo minuto a minuto, instante a instante lo que sucede en las calles de París. Amenazan con destruir todo. Es la cuarta protesta en lo que va del año. Ya hay más de 300 detenidos en el inicio de las manifestaciones. 300 detenidos, 300. Y 8.000 policías. ¿Cuántos policías, Eliana? Dame información, dale. 8.000 policías aproximadamente concentrados en lo que es la zona de ¿Cuánto? París. Repetime el dato, por favor. 8.000 policías 8.000 y 9.000 gendarmes. Y 69.000 en todo lo que es Francia. ¿Por qué? Porque se espera realmente una manifestación muy violenta y se teme que quieran entrar al Eliseo. Perdóname, movilizaron a 70.000 fuerzas de seguridad, Eliana, ¿eso me está diciendo? 70.000 fuerzas en lo que es todo el territorio de Francia, pero específicamente en lo que es la zona de París, en lo que es París, 8.000 efectivos se están desplazando, porque además, Esteban, se robaron en la manifestación pasada un armamento de alta tecnología, un fusil de alta tecnología, o sea que se espera que esto realmente escale a mayores. Por eso también alertaron a toda la gente de la ciudad para que cuide las entradas de los edificios, los comercios, etc. Ahora me lo dice. Escuchá, ¿qué gritan? Fíjense, no hay pancartas, no hay carteles, solo chalecos amarillos y banderas francesas. Nada más, esto es ahora, en vivo y en directo. Eliana nos cuenta que hay 60.000 policías movilizados y a la gente le dijeron no salir de sus casas. Es así, contámelo, reiteralo, no salir por favor. de sus casas, proteger. Acordate que está en una de las avenidas más importantes del mundo, que está repleto de bares, de cafés, de terrazas. Bueno, hay mucho vidrio, entonces armaron suertes de empalizadas y la policía misma repartió documentos y directivas a la gente para protegerse de esta situación, porque los desmanes se espera vayan a llegar a mayores. Aquí estamos hablando de muertes, temen que se produzcan muertes. Tremendo, no fíjense las imágenes. Violencia contra los autos, contra los edificios, contra la propiedad privada, sino también como monumentos públicos y contra la gente. A ver, mirá, vos fijate que la protesta ahora, las imágenes son en vivo y en directo desde París. Es a pasos del Arco del Triunfo, ahí lo tenés el Arco del Triunfo, ¿sí? A metros de la avenida principal de París, los Campos Elíseos o Champs-Élysées. Allí donde está la tumba del soldado anónimo, todo un símbolo de Francia, todo un símbolo también del centenario de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. Allí es la protesta, ahí avanzan los chalecos amarillos sobre la policía. 60.000 uniformados desplegados en Francia. Y le pidieron a los vecinos de París, nos cuenta Eliana Jiménez, no salgan de sus casas. Y no solo que no salgan, sino también que blinden sus comercios, ¿no? Pusieron tablones de madera en la parte, digamos, delantera del lugar. Y por otro lado, no solo sobre Champs-Élysées, sino también la zona de Notre Dame, también la Torre Eiffel. Bueno, son todos los lugares que van a estar blindados durante el día de hoy. De hecho, los espectáculos, ¿no? Hay mucha gente que va a París, más precisamente, para ir a ver justamente estos espectáculos, la ópera o todo lo que fuere, y van a estar cancelados. Hoy se cancelan la mayoría de las actividades. Exactamente, la zona de Notre Dame, barrio latino de Francia, de París, absolutamente vallado por la policía. El Louvre
absolutamente sitiado por la policía, Exactamente. porque se temieron incidentes también en este iconográfico museo parisino. Y el otro lugar que está absolutamente vallado es en las afueras de París, que es el Sagrado Corazón, el Sacré Cœur de París también, sí, el Sacré Cœur también absolutamente vallado por la policía. Decías, dale, Eliana. Decía que también el servicio de inteligencia detectó armamento de guerra a ser utilizado por los manifestantes. Dios mío. Con lo cual, es lo que hablábamos, se teme una avanzada de lo peor, ¿no? Imagínate que armamento de guerra, y esto que decías vos de que no hay un cabecilla como para llegar a una negociación. Claro, vos fíjate, no hay una pancarta que diga partido tanto. Claro. ¿Sí? Son extremistas de derecha, algunos lo vinculan con la movida xenófoba de los Le Pen, padre ya fallecido y su hija, y otros movimientos absolutamente de izquierda. Estas protestas generan el rechazo de toda Francia, ¿eh? Exactamente. De toda la sociedad francesa. Ya voy, Eli, me interrumpís. Dale, en este Camila, momento son las 11 de la mañana en París, ¿no? Pero a las 8, atención a esto, a partir de las 8 de la mañana ya había 354 detenidos. En este momento son las 11. A las 8, 354 detenidos ya por esta situación. Tremendo. La protesta es básicamente para que bajen los impuestos y que baje el combustible. Pero Macron bajó el combustible en la semana. Acá hay una cuestión más de fondo, que ¿saben cuál es? Dicen estos movimientos de extrema, de derecha y de izquierda, algo que se dice también en Argentina. Macron gobierna para las élites, gobierna para los ricos. Váyase, Macron, váyase. Esto le están pidiendo. Eliana, te escucho, dale. Justamente, no les cerró el discurso, no les gusta la imagen, no les gusta cómo se expresa Macron, lo ven como muy light, por decirlo de alguna manera coloquial. Y van por todo. El tema también es que al no haber un cabecilla es más difícil negociar. Pero cuando vos me sigues, perdóname, cuando vos me sigues que van por todo, que van por la cabeza de Macron, ¿eso me estás diciendo? Mira, se habla de que quieren tomar el poder. O sea, las versiones son esas. Vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver si hay una negociación está bien lo que está diciendo, previa. Vos sabés que también hay movimientos anarquistas, que, o sea, lo único que quieren es el caos. No quieren tomar el poder, nada, quieren el caos. Esto quieren el caos en Francia, y Europa sigue con máxima atención y tensión a estos acontecimientos porque teme el efecto dominó. Claro. Cuando en Europa un país estornuda, el de al lado se resfría y el de al lado le agarra gripe. Así que todos los líderes franceses observando eso. Ya voy, Eliana, Camila, dale, te escucho. De hecho, sí, justamente. También se había, digamos, bloqueado el precio de tanto del gas como de la electricidad, ¿no? Durante los próximos meses. Macron tomó esa decisión junto con la de, digamos, disminuir el precio de los combustibles. Sí. Es decir, que le había dado... Exactamente, le había dado, digamos, todas las... Claro, se dio, digamos, todos los reclamos, ¿no? Que ellos le pedían, que eran básicamente combustible, electricidad, y bueno, por otro lado también agregó el tema del gas. Sin embargo, las manifestaciones continúan y ahí estamos viendo, ¿no? Los gases lacrimógenos. Me parece que es lo que dice Eliana. No es que quieren que baje el precio del combustible, es mucho más, hay un tema más de fondo. Les cae mal Macron. No les gusta nada de lo que dice Macron. Claro, ese es el tema. No les gusta Macron, están en contra. Lo quieren echar del poder, Contame, Eliana, ¿cuántos policías hay movilizados ahora en París? 8.000 policías. 8.000. Y recordemos que repartieron directivas, repartieron una especie de protocolo para que la gente... 60.000 en toda Francia y 8.000 en París. Sí, impresionante. esas son las cifras. ¿Saben ¿Viste? cómo empezó esto? ¿Cómo empezó? Por Facebook. La convocatoria empezó por Facebook. Es decir, que todo esto, ¿no? Este despliegue masivo que estamos viendo en este momento fue por una convocatoria que hicieron por Facebook. Y a raíz de esto lo que dice Eliana, ¿no? Del hecho de que no haya figuras, digamos, que sean centrales para estas movilizaciones. Mirá, fíjate, no hay una figura ¿qué dicen central? los carteles? Ahora me lo contás, dale, Eliana, por favor, te escucho. No hay una figura central, pero sí están señalando a uno de los líderes. Eric Drow es el nombre de esta persona. ¿A qué no sabes a qué se dedica? ¿A qué se dedica? Es camionero, es un sindicalista, me llega acá la versión, camionero, que es uno de los que se puso a la cabeza toda esta protesta generalizada. Esto es ahora, ya hay incidentes, avanzan los manifestantes sobre la policía, arrasan con todo lo que encuentra a su camino, todo, piedras, gases lacrimógenos, tienen armas, han robado armas también los chalecos amarillos y están amenazando con destruir gran parte de los locales que están sobre Champs-Élysées, como por ejemplo la famosa esquina de las carteras, esa cartera que compraba Cristina, está ahí. Y
quieren atentar contra ese local. ¿Por qué? Porque están en contra, básicamente, del capitalismo. Este es un tema de fondo. Bueno, por eso hablamos, ¿no?, de estos movimientos que son impredecibles, o sea, el hecho de que no tenga figuras centrales, ¿no?, como bien lo decía Eliana, como lo decíamos, de las convocatorias estas que son hechas por personas, digamos, por movimientos, pero manejados por Facebook, ¿no?, a través de personas que se manejan por las computadoras, y ahí, a raíz de eso, viene esto que vos decís, ¿no?, Pelado, justamente el tema del anarquismo, ¿no?, de todas estas personas que se esconden a través de una pantalla y generan estos disturbios. Sí, Esteban, confirmate que a través del gobierno de Francia, en las redes sociales, además de pedirle a la gente que no salga, también se lo piden a los comerciantes que estén cerca de la zona de los disturbios. Ya se cerró la Torre Eiffel, eso también hay que confirmarlo, que no puede ser visitada por nadie. Y también a través de Facebook, como bien decía Cami, el lema, sí, cerraron la Torre Eiffel y todas las actividades. Sí. Las colas son tremendas, igual con el pase, porque es uno de los atractivos. No estamos escuchando lo que decía el Pelado, justamente él hablaba de la Torre Eiffel, ¿no?, como un monumento, digamos, importantísimo en París, ¿no?, y es uno de los monumentos que reúne mayor cantidad de gente por año, ¿no?, los puntos turísticos más importantes del mundo, se puede decir. Bien, es decir, está cerrada la Torre Eiffel. Ya está cerrada. Está cerrada la Torre Eiffel. Y las inmediaciones del Eliseo también. Ahí está, y las inmediaciones del Eliseo, que es la casa de gobierno, digamos. Porque es donde... Espera un minuto. Y me dicen también que ningún teatro, ningún museo va a estar abierto. El Louvre también está cerrado y blindado por la fuerza de seguridad. ¿Qué decías, Eliana, que te interrumpí? Perdóname. Que también, fíjate el tema del caos, está prohibida la venta de combustible. Mirá. Y está en cese el tema del transporte. O sea, ¿para qué? Para alguna manera quitarle posibilidad a la magnitud de la manifestación. A ver, le recomendaron a la gente no salir de sus casas. En París, no salga de su casa, todo cerrado, todo, absolutamente todo cerrado. Y los negocios en el centro neurálgico de París, cerrados también. Blindados, tapiados. Camila Barral, te escuchamos, dale. Hablamos justamente, ¿no?, de esta convocatoria por Facebook, que en su momento, digamos, al inicio de la convocatoria, Macron justamente escribió un libro que se llama Revolution, ¿no? Sí, exacto. Y en este libro no habla de las clases populares, se puede decir. Entonces, ¿cuál era la convocatoria? Vamos a mostrarle a Macron que acá está la clase popular, ¿no? Claro, la revolución somos nosotros, no vos. López, te escucho, dale. Y adhiero a lo que dice Cami, Esteban, que uno de los grupos que mayor cantidad de miembros tiene en Facebook, esta red social, tiene 16.000 miembros y se llama Ciudadanos en Cólera. Y Ciudadanos en Cólera, Ciudadanos en Cólera. Lo digo así, ¿quieren voltear al presidente francés, Eliana? ¿Es así, sí o no? Le critican todos. Sí. Se supone que las revueltas anárquicas van por todo, van por, ya te decía, por tomar acá tenemos el una presidenta Eliseo, que decía van por todo, me acuerdo. el Eliseo, la Torre Sí. Eiffel, por desmanes, por violencia. Se teme lo peor, espera Ahí que vemos no el se Arco del produzcan Triunfo. muertes. Esta imagen es en vivo, cómo está prácticamente tomado Francia, o tomado parte de París. Esta imagen tan paradigmática de la capital francesa, con el Arco del Triunfo de fondo, y con esta protesta inorgánica, sin líderes, sin banderas, sin pancartas, anarquistas, extremistas de derecha, extremistas de izquierda. Y es tan inorgánica que es muy difícil para la policía concentrar las fuerzas en un solo lugar, porque salen las protestas en diferentes zonas. Cerraron el metro de París también, ¿no, Eliana? Están cerrados los transportes, está prohibida la venta de combustible, y vos imaginate que previo a las fiestas, esto además de todos los daños que van a ocasionar, es un perjuicio tremendo para los comerciantes, ni hablar. ¿no? Porque además de tenés que hacerte cargo, no sé si el seguro te cubre, ¿no?, el tema del vandalismo, tenés que hacerte cargo de las ventas que te van a bajar de manera estrepitosa. Ya me voy a París, dame un minuto, ya me voy a París, 7:20 en Argentina, en llamas París, la capital francesa. Camila Barral, te escucho, dale. Se habla, bueno, de un lugar y una vestimenta, ¿no? El lugar, justamente, como lo decías vos, Pelado, Champs-Élysées, el Arco del Triunfo. La vestimenta, el chaleco amarillo, ¿no? Simplemente esta es la convocatoria que están llevando a cabo en este eso momento. Ponen en Facebook, ¿no? Exactamente, ¿Cómo sí. se llama? Dicen que es un lugar y una vestimenta, ¿no? Un lugar, una vestimenta. Es justamente, bueno, a raíz de todos estos disturbios... Estos ciudadanos en cólera. Sí, nos contaban, ¿no? Ciudadanos que viven justamente en París, ¿no? Que estos chalecos los pueden comprar en cualquier lado, son accesibles en cualquier lado. Para andar en moto. Exactamente.
son para correr, para hacer running, todo, para individualizarse en la noche, son refractarios. Esto es lo que estamos viendo. Disturbios, ahora sí, ahora disturbios en París, ya hay detenidos, más de 300 detenidos. Eliana, contame, dale, por favor. Bueno, la situación es cada vez más tensa, cada vez más caliente. La policía, como te decía, está alerta, le dio directivos a toda la gente de la ciudad para que resguarde las entradas a los edificios, para que resguarde estos comercios, símbolos del capitalismo, como bien decías vos. Imagínate que están las grandes marcas concentradas en esta avenida en la Ciudad de las Luces, ¿no? Es una de las ciudades más importantes del mundo. Las mejores casas de zapatos, de cartera, de ropa deportiva, de trajes. Y además, autos también, a nivel turístico, es una de las ciudades que más convoca gente, pues bueno, ya se sabe por toda la historia, y justamente parte de esta historia, fíjate Esteban, que son estas revoluciones que son llevadas adelante de la forma más extrema y radical con tal de obtener lo que ellos quieren. Mucho se habló y se escribió y se analizó, y sobre todo se hace en Francia, en Europa, haciendo una suerte de analogía con el Mayo francés, que terminó un poco con las presidencias del ex mariscal Charles de Gaulle. ¿Sí? Muchos hacen referencia a eso, ¿por qué? Porque básicamente el Mayo francés fue un movimiento también inorgánico, tenía que ver también con la crisis en Argelia y un montón de otras cuestiones, era la Francia de la posguerra, era otra la situación, pero el movimiento en sí, así inorgánico, sin muchos líderes bien referenciados, es parecido a lo que está sucediendo ahora, obviamente con otro tipo de reclamo. Arde París, arde Francia, le recomendaron a los ciudadanos no salir de sus casas. Exactamente, sí, ya se habla de 90.000 agentes en todo Francia y 8.000, como decía bien recién Eliana, ¿no? En París puntualmente. 90.000 personas se están movilizando, son los agentes que se encuentran exactamente en este momento para detener, ¿no? O intentar controlar estas manifestaciones. Entra sangre y fuego, a fuego con posta de goma, ¿no? Y gas lacrimógeno. Pero ahí no hay ningún tipo de problema. Vos fijate, arrasan contra los manifestantes. Perdón que use esta palabra, pero es la realidad. La semana pasada, hace una semana, sábado, hubo una protesta parecida. Detuvieron a 400. ¿Saben cuántos liberaron? ¿Cuántos? A ninguno. A ninguno liberaron. Todos presos, todos. Ahora hay 300 detenidos. 300 detenidos. ¿Vos quemás un auto? Te quedás en cana. Dame datos, Eliana, por favor. Sí, la ciudad está preparada como para recibir un huracán, como para recibir un tornado, están armados. ¿Y por qué? Porque se robaron no solamente un fusil de alta tecnología en la manifestación del sábado pasado, que hace temer lo peor. ¿Un fusil de qué tipo? Tenemos datos. Escuchen una cosa. Se robaron un fusil de alta tecnología que tienen los manifestantes. Sí, pero además el servicio de inteligencia maneja información de que detectaron armamento de guerra, para ser usado en la manifestación. Poneme eso, Graf, por favor. Vos me estás diciendo que tiene armamento de guerra los manifestantes. Escuchen este dato. Tremendo, dale, Eliana, perdóname que te interrumpí. Sí, justamente. Por eso toda esta comitiva, por eso todo este despliegue de agentes de seguridad en lo que es toda Francia y especialmente en París, ¿no? El símbolo de la capital. Es la capital. El símbolo donde va a constituirse la revuelta. Probablemente el lugar más cosmopolita de toda Europa. Dale, Macron dimisión es el grito que tiran, que dicen, ¿no? Macron dimisión. Claro. Bueno, quieren por supuesto exactamente que se vaya. Y son 1.500, a las 8 de la mañana, como les decíamos anteriormente, había 1.500 personas concentradas y 354 fueron detenidas de esas 1.500. O sea, es un número muy grande. No, es que te meten en cana, olvídate. Te meten en cana, López, dale, dame datos. Yo me voy a París, dale. Y las complicaciones se generalizan en toda Francia porque las autopistas, la 10, la A6 y la A7, que son de las más importantes, que van, por ejemplo, a Versalles o también a Burdeos, están comenzando a ser cortadas por estos chalecos amarillos que ponen palos en el medio de la ruta y los prenden fuego. En Versalles no están los jardines de Luxemburgo. No, los jardines de Luxemburgo están en la capital. Perdón, a ver, me dicen que el TGV también está interrumpido. Si el tren de alta velocidad de Francia también está interrumpido, que une gran parte del interior francés. Hay 70.000 policías movilizados. Piden que se vaya Macron, punto. Piden pegarle un boleo, sí, ahí. Piden echar a Macron. Imágenes en vivo, esto es ahora. Arde París, arde Francia. El movimiento que convoca la revuelta se llama, ¿cómo, Camila? Justamente lo decíamos, es un lugar
una vestimenta, ¿no? El lugar son las rotondas, generalmente más allá de acá de Champs-Élysées, la gente también en cualquier rotonda, digamos, se concentra, nos lo decían ciudadanos que se encuentran justamente en París, ¿no? Y que hablan de realmente la envergadura que tienen estas movilizaciones. De hecho, muchas embajadas les dijeron a los propios ciudadanos que tomen extremadas precauciones para este sábado. Está blindado todo y se recomendó, la policía básicamente lo primero que hizo fue vallar y resguardar los monumentos históricos. París está repleto de monumentos históricos, no voy a empezar a detallar porque todo el mundo sabe. Por eso vemos cómo pusieron un vallado entre el Arco del Triunfo y los manifestantes, porque el sábado pasado lo vandalizaron, grafitearon "Andate Macron" en el Arco del Triunfo. Ahora lo vallaron, también está vallada la Torre Eiffel, también está vallado el Louvre, también está vallado la iglesia de Notre Dame, ahí en el ingreso al barrio latino parisino, y está movilizada toda la policía de la capital francesa. Hay más de 8.000 hombres y mujeres custodiando París, que está así, bajo fuego. Camila, te escucho, dale. Sí, justamente. Bueno, y se habla de que la policía ya está dispersando, ¿no?, gases lacrimógenos desde las 8 de la mañana. Sí, pero para vos intentar... sabés que los manifestantes, lo que vemos, los gases lacrimógenos que vemos, los tiran los manifestantes también. Justamente. Fíjate. Pero se habla de que la policía también los empleó, ¿no? De hecho, dieron fuentes oficiales, ¿no?, contabilizaron la cantidad de gases lacrimógenos empleados para esta movilización y realmente son muchos, ¿no? Más allá de los que también tienen los manifestantes que nos contaban la semana pasada en la otra movilización, ¿no? Personas que viven en el mismo lugar, la cantidad que usan también los chalecos amarillos. Imágenes en vivo de París, imágenes en vivo, todos con chaleco amarillo, extrema derecha, extrema izquierda, piedrazos, cascotazos, lo que sea. Me dice Eliana que tienen armas de alto calibre también, o que por lo menos fueron denunciadas el robo de ese armamento, que se cree que lo tienen estos movimientos entre anarquistas, de derecha, de izquierda, que quieren llevarse puesto la democracia francesa o al presidente de Francia, que no es lo mismo. Dame más datos, Eliana, por favor, dale. Bueno, justamente se habla de que están en contra de Macron, porque el inicio de la protesta fue el tema del alza del combustible, pero tras la baja del combustible, el descontento generalizado. Claro, porque Macron se dijo, bueno, está bien, déjense de molestar, bajo el combustible, tienen razón, bárbaro, pero sigue la protesta. Sigue la protesta, ¿por qué? Porque hay un rechazo generalizado de esta gente que va a hacer esta manifestación totalmente anárquica, totalmente desestructurada. ¿Por qué? Porque no responde a una organización política. Bancame un minuto, por favor, bancame un minuto. Ya me voy a París, tengo el móvil en París, un minuto. Gente en París, ciudadanos argentinos en París. Ahí voy. Perdóname, Eliana. Ahí voy. Bancame un minuto. Ahí voy con ciudadanos argentinos en París que no salen de sus casas. Perdóname que interrumpí, Eliana. Redondea. No, justamente que van por todo. Aparentemente van por todo. Y lo que se discute es la figura de Macron. Ya no es el tema puntual de la nafta. Claro, exacto. Sí, el tema es la manifestación de los olvidados. Gente que se siente que no es tenida en cuenta, que la política que lleva adelante el gobierno no los representa y están furiosos. ¿Cómo se quieren llama? manifestar. Los olvidados. Sí, la manifestación de los olvidados. La manifestación de los olvidados. Claro, y Macron dimisión es una de las frases. Y por otro lado, el himno, ¿no? Están constantemente cantando el himno. Se nota, que intentan... Cuando avanzan los manifestantes lo hacen al grito de guerra prácticamente de la marsellesa. Exactamente. Ni más ni menos. No hay una bandera que diga viva Le Pen, viva no sé cuánto, o que juegue Tevez en la selección. Nada. No hay, lo digo así para que se entienda. No hay ninguna bandera que identifique ninguna reivindicación partidaria. Ninguna. Por eso no están identificados los líderes. Hay 3 o 4 personas que se sindican como los organizadores. Uno es un líder camionero del interior de Francia, de la Francia más profunda, que se cree que está liderando esto, pero se lidera a través de redes sociales y piden, te tenés que comprar un chaleco y te esperamos en tal lado, punto, y la gente va. Hay un movimiento en Facebook que se llama, Estamos hablando, justamente, un lugar, una vestimenta. Un lugar, una vestimenta. Alejo Shapire es periodista, es colega, está en Francia, está en París. Alejo, ¿cómo te va? Esteban Terebuque es mi nombre, te saludo desde Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Alejo, ¿nos puede describir qué situación se está viviendo ahora en París? Bueno, ahora, en este momento se están registrando los primeros enfrentamientos. Por ahora no tienen la magnitud de los que tenían hace una semana atrás,
Oficialmente hay 481 detenidos a esta hora. La cifra sí es mucho más importante de la que se conocía hace una semana. El despliegue policial, con algunos vehículos militares, es bastante impresionante. Hay 89.000 agentes en este momento, 8.000 en París, y la policía está tratando de controlar muchísimo la situación, que se le fue de las manos en los últimos días. ¿Se le fue de las manos, Alejo, la situación? Mirá. Sí, se le fue de las manos porque existía la voluntad de no reprimir. Preferían que la gente rompiese las cosas en zonas delimitadas como si fuesen fan zones de hinchas de fútbol, para que no hubiese heridos. Y de hecho no hubo muchos heridos y por suerte ningún muerto directo en estos enfrentamientos. Ahora existe un temor, después de los desbordes, de los desmanes de la semana pasada y de la voluntad de algunos líderes de los chalecos amarillos que habían anunciado su intención de ir hasta la presidencia de Francia, es decir, el Elíseo, que está cerca de los Campos Elíseos. Ahí se lo tomaron mucho más en serio. Ahora lo quieren echar a Macron, Alejo. Básicamente quiere que Macron se vaya. ¿Este es el punto, en el fondo, neurálgico de la protesta o no? A ver, la protesta que se inició con un pedido muy concreto, que era eliminar un aumento de impuestos a los carburantes, ya no existe, el gobierno ha retrocedido. Exacto. Desde entonces hay distintos, en un movimiento horizontal que no está jerarquizado y donde las reivindicaciones son muy variadas, hay algunos que piden la renuncia de Macron. No son todos, sí son algunos, sí es una cosa que se corea es uno de los eslogans de las manifestaciones. Pero hay que recalcar que así como el descontento es generalizado, no hay un reclamo principal o una política de sustitución que estén proponiendo clara. Alejo, está interrumpido todo el transporte público y le dijeron a la gente que no salga, le recomendaron que no salga de sus casas. ¿Es así esto? Sí, hay muchísimas estaciones de metro, unas 30, que no están funcionando, pero no funcionan muchas cosas. No funcionan los museos, el Louvre está cerrado, no funciona la Tour Eiffel, las grandes tiendas como las Galerías Lafayette están cerradas a 2 semanas de Navidad, o sea, la gente no está haciendo las compras. No hay clases, los sábados muchas veces hay clases en algunos colegios, están cerrados. Es un ambiente de estado de sitio que vive París hoy. Ambiente de estado de sitio. Escuchen lo que está diciendo Alejo Yapire, colega nuestro que está allí en París. Tremendo, tremendo. Acá está Camila Barral, que te quiere hacer una pregunta, Alejo. Alejo, buen día. Bueno, justamente hablábamos anteriormente de que no hay presencia de una figura central que represente a estos manifestantes, o al menos esto fue así hasta la semana pasada. Me gustaría preguntarte justamente si ahora ya hay representantes, personas que, digamos, se pongan a la cabeza de estos manifestantes. Mira, no. Existen personas que dicen hablar por los chalecos amarillos, pero hay que recordar que es extremadamente heterogéneo el mundo de los chalecos amarillos. Claro. Tenés gente que es de extrema derecha, gente que es de extrema izquierda, tenés laburantes que no se reconocen en ninguna de las tendencias ideológicas principales, y de hecho muchos chalecos amarillos que iban a hablar con el primer ministro los amenazaron de muerte. Dios mío. Porque dijeron que no podían hablar por ellos y no hay un vocero representante legítimo. Ahora, Alejo, perdóname, para hablar con el gobierno, lo que es un problema para el gobierno. Claro, perdóname, no te entendí una cosa, no te entendí yo, perdóname, vos fuiste claro. Sí. ¿A quién amenazaron de muerte? A representantes de los chalecos amarillos que tenían que reunirse con el primer ministro, que los había citado para poder dialogar y avanzar y negociar una salida de crisis. Suspendieron en distintas oportunidades en los últimos días las reuniones con Edouard Philippe, que es el premier francés, porque decían que los amenazaban de muerte. Es decir, es un movimiento que se quiere horizontal, que está por fuera de los partidos políticos tradicionales, por fuera de los sindicatos, y que no quiere ser recuperado ni canalizado por ninguna de las fuerzas tradicionales. ¿Es cierto que se pueden haber robado armamento de alta tecnología estos manifestantes o no? ¿O es una versión absolutamente inverosímil? No, lo único que se tiene constancia es que se robaron un rifle de asalto hace una semana, pero hay mucha desinformación que circula en Facebook, muchísimas teorías conspirativas en las principales páginas de los chalecos amarillos,
pero no se tiene constancia oficial del robo de ningún armamento más allá del rifle de asalto que te comentaba, bien, que lo sacaron de un patrullero. De un patrullero, bien. Eliana, por favor. Alejo, buenos días. La situación se ve como incontrolable. Quería preguntarte si hay alguna respuesta de parte del oficialismo, si el presidente está dispuesto a dar una conferencia de prensa, hablar en cadena, cómo se piensa de alguna manera contener y dar respuesta a toda esta manifestación y a este reclamo de parte de toda Francia, casi podríamos decir. Entonces, en un primer momento, el gobierno esta semana decidió primero suspender y después anular definitivamente del presupuesto 2019 la medida que fue el detonante de todas estas manifestaciones, que fue el aumento del impuesto de los carburantes previstos para el 1 de enero. Ese fue el primer retroceso del gobierno. Ahora, el presidente Emmanuel Macron no se ha entrevistado oficialmente con chalecos amarillos, ni ha hablado desde que volvió de Buenos Aires oficialmente sobre el tema. Lo va a hacer recién la semana que viene. Lo que pasa es que ¿con quién debería hablar, Alejo? ¿Con quién debería hablar? No hay una persona que aglutine a todos, ¿o sí? ¿Con quién debería hablar Macron? Me parece que ese es el problema. ¿No hay interlocutores, o sí? Hay interlocutores, pero son interlocutores que no son reconocidos por las distintas ramas de los chalecos amarillos. Claro. Entonces, para el gobierno es un rompecabezas. Si vos ves las reivindicaciones de los chalecos amarillos, tienen reclamos que son completamente contradictorios. Piden al mismo tiempo que bajen los impuestos y que suba la inversión del Estado. Piden disolver la Asamblea Nacional. Es una mezcla muy heterogénea. Bueno, eso es típico de la izquierda. Eso pasa en Argentina también, Eso pasa en Argentina. No paguen más impuestos, pero aumenten la ayuda social. Medio difícil. Pero bueno, la izquierda hace esas cosas también en Argentina. A ver, Johnny López. La diferencia es que en la Argentina está canalizado a través de partidos. Es cierto. Y de voceros identificados. Es cierto, acá no hay ningún tipo de duda. Es cierto, es clarísimo lo que está diciendo Alejo. Johnny, por favor, dale. Alejo, buenos días. Te quería consultar porque se habla que también, además de esta protesta de los chalecos amarillos, hay una fuerte indignación por una detención de 146 jóvenes estudiantes que además protestaban por una reforma educativa de Macron, y algunos se unieron a esto de los chalecos amarillos, a esta protesta. Sí, así es. El día jueves por la noche empezó a circular un video filmado por periodistas de unos 146 jóvenes en las afueras de París. Se trata de estudiantes de escuela secundaria. Los estudiantes también se están movilizando, tienen sus propios reclamos, no son los de los chalecos amarillos, pero sí se están manifestando de manera cada vez más violenta. Y lo que ocurrió en ese lugar es que habían robado garrafas de gas de una casa, habían empezado a prender fuego vehículos, y algunos de ellos llevaban martillos y bates de béisbol. La policía lo que dice es que tuvo que proceder a esta detención humillante, porque se los ve a los jóvenes con esposados o con las manos detrás de la nuca, arrodillados en un baldío. Dijo que tuvo que proceder de ese modo porque no tenía la cantidad de efectivos suficientes como para poder hacer la detención de otra manera. Perdóname, Alejo, ¿me pueden buscar esas imágenes? Johnny, ¿me pueden buscar esas imágenes que está describiendo Alejo? Porque son realmente impresionantes, impactantes lo que estás contando, Alejo. Sí, el propio ministro de Educación dijo que le pareció que las imágenes eran chocantes. Claro. Ahora, la policía dice que cumplió con las reglas, los requisitos de ese tipo de detenciones, en el sentido de que aseguran que era la única manera de contener a todos estos jóvenes, algunos de los cuales llevaban palos, martillos y bates de béisbol, y que era la única manera de proceder, Alejo, de hacer el operativo, y lo justificó. Alejo, ahora, la ciudadanía, están abriendo una investigación sobre estos hechos. Bien, la ciudadanía, la clase media, digamos, francesa, que es absolutamente numerosa, ¿avala estas protestas o está con el gobierno? Digamos, está con la policía, orden, por favor, y que esto vayan todo en cana. ¿Cómo es esa circunstancia? Es contradictorio. El 72% de los franceses apoya a los chalecos amarillos en sus reivindicaciones, sobre todo en el sentido de que se quejan de la pérdida de poder adquisitivo y les parece legítimo el reclamo. Al mismo tiempo, el 85%
está condenando los hechos de violencia. Bien. O sea que por un lado el reclamo sí, pero la metodología modalidad no. está siendo cuestionada. Claro. Tiene razón lo que piden, pero no rompan todo, básicamente, ¿no? Exactamente. Yo quiero preguntarte, Alejo, por el tema de los turistas, ¿no? Más allá que en este momento, digamos, no es un tema central, Francia y más precisamente París es uno de los lugares más turísticos del mundo, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Les están dando recomendaciones especiales? ¿Ves una disminución en cuanto al turismo en París? Sí, los gremios de hotelería han denunciado que están cancelando masivamente desde hace un par de semanas los hoteles. Están tratando de cuantificar, pero es en millones de euros. También no solo afecta a los hoteles, afecta a los restaurantes, a las tiendas de lujo que están ubicadas en los Campos Elíseos sobre todo, y que bueno, están cerrados en los últimos días. La gente ve las imágenes por la televisión, tiene miedo, cancela sus viajes, y sí, el impacto económico es bastante fuerte. Bien, Eliana, por favor, dale. Sí, el dispositivo que armaron de seguridad, el despliegue de los agentes es la verdad impresionante. ¿Cómo es la política llevar a cabo para tratar de contener esta revuelta? Hay hoy 89.000 agentes movilizados en todo el país, cancelaron el franco de todos los agentes de gendarmería, de la policía militar. Hay 8.000 efectivos desplegados en París y están utilizando vehículos blindados en la capital francesa, cosa que no ocurría desde 2005, cuando se habían registrado desmanes, sobre todo en los suburbios. Entonces sí, hay un dispositivo muy excepcional de seguridad. Vos sabés, Alejo, mientras vos describís esto de este operativo excepcional, vemos una especie de tanques. Yo no soy especialista normalmente, pero son tanques en el Arco del Triunfo. Es impresionante la imagen, es casi dantesca. Sí, son imágenes así, uno lo describe de lejos, parecen imágenes de guerra realmente. Tanques rodeando el Arco del Triunfo. Seguramente vos has visto imágenes de estas características, ¿no, Alejo? Sí, estos blindados que vos describís, sí, los trajeron especialmente, son utilizados más bien para situaciones extremas. Mirá. El gobierno quiere, al mismo tiempo, eso hay que decirlo, quiere dramatizar lo que está pasando. Claro, hay una victimizarse, situación excepcional, ¿no? pero sí, realmente quiere mostrar que no se lo toman a la ligera y que no van a retroceder, claro, algo que se les ha representado mucho en los últimos tiempos, que van a tomárselo muy en serio y que no van a transigir. De hecho, está mostrando, la policía está mostrando cómo ha incautado martillos, masas, bochas de acero que los manifestantes traían. El gobierno se victimiza también. El gobierno se victimiza. Che, miren lo que hacen estos belicosos, rompen todo. Se victimiza Macron. Una pregunta y la otra. ¿Se le fue de las manos la situación o no? A ver, el gobierno tiene miedo. El gobierno, francamente, está en una situación que no había visto venir, porque la tenía fácil Macron, es decir, ganó las elecciones, tenía una posición muy fragmentada, le había pasado por encima a los sindicatos, hizo sin ningún problema la reforma ferroviaria de este año, y pese a las huelgas y todo, siguió adelante. No tiene una oposición aglutinada como para hacerle un contrapeso, y lo que no vio era que había una oposición no organizada a través de estructuras tradicionales de partidos y sindicatos, que empezaba a emerger y a plantearle un problema que no sabe cómo resolver, y tiene miedo porque hay algunos individuos, algunos líderes que están muy determinados y están hablando de un cambio ya no de política, sino de régimen. Entonces, esto preocupa. Ahora, ¿qué pasa con los detenidos? No tanto los detenidos de hoy, digamos, como los de la semana pasada, claro. Fueron todos liberados, porque hay gente que hasta quemó autos, ¿no? Hay que tener en cuenta también... No, pero que Francia no se jode, Cami. Por eso, la envergadura de la movilización y los destrozos que están causando. ¿Los liberan enseguida o están presos? A ver, ya hay gente que fue juzgada a partir de los hechos de la semana pasada, fueron juzgadas a principios de semana. Lo interesante era que había todo tipo de detenidos, había carniceros, había gente que no suele verse en las manifestaciones, o sea, gente que no pertenece a partidos políticos tradicionales, que habían venido de provincia y en algunos casos fueron condenados a penas leves, en otros se les recordó que eso que habían hecho
estaba mal. Y en algunos casos sí hubo penas de varios meses de cárcel efectiva para gente a la que se Alejo, estamos viendo las imágenes que vos describiste hace un ratito nada más aquí en Crónica HD. Esto fue el jueves en esta protesta de estudiantes. ¿Cómo los estudiantes los arrodillaron en el piso, manos atrás? Es tremenda la imagen, tremenda la imagen. Sí, la imagen causó mucha conmoción en Francia. Se lo vio, se la asoció a imágenes de otras épocas y de otros países, y la verdad que incluso esto que vos estás viendo, muchos manifestantes hoy lo están replicando, es decir, que en las manifestaciones se arrodillan y ponen las manos detrás de la cabeza para mostrar solidaridad con esos estudiantes. Sí, justo lo estamos viendo. Vos sabés, a ver, por ahí, no quiero ser grandilocuente ni exagerado en esto, pero es una manera de cómo los nazis, por ejemplo, reducían Exactamente. Es increíble, ¿o no, Alejo? A ver, desde el punto de vista simbólico de las imágenes es muy impactante. Claro. Ahora, desde el punto de vista de la realidad de lo que le ocurrió a esos jóvenes, simplemente se los detuvo y se volvieron a su casa. Sí fue humillante, sí es fácil hacer una asociación de ideas en cuanto a regímenes totalitarios y lo que han hecho. Ahora creo que hay que matizar un poco lo que está pasando, aunque sí concuerdo, las imágenes son muy fuertes y chocantes. Alejo. Dale, Diana, por favor. Alejo, además de estas imágenes, son muy fuertes las imágenes de los tanques, de toda la policía desplegada en la ciudad. ¿Se teme que haya pérdidas de vidas humanas? Sí, es un temor muy fuerte, porque eso significa que hay una inflexión en lo que está pasando y cómo se lo analiza, y uno sabe que esas cosas hacen caer gobiernos. Entonces sí, de hecho, sobre todo, y es lo que se le ha reprochado a la policía, es decir, de dejar hacer, de no impedir el avance de manifestantes que en algunos casos tenían conductas extremadamente violentas, como hemos visto sobre todo la semana pasada. Pero sí, existe un temor muy grande, y de hecho todos los partidos políticos de oposición, aunque apoyan en general a los chalecos amarillos, piden calma, les dicen incluso que no vayan a manifestar necesariamente a París, sino que se queden en su región, en sus pueblos, en sus ciudades, porque nadie quiere que esto pase a mayores. ¿Cortan rutas también o no en el interior de Francia o no? ¿O no ha llegado a tanto, Alejo? Sí, de hecho una de las estrategias de los chalecos amarillos, a los que se les decía que iban a romper en París, fue cortar lo que se llama el periférico, que es el anillo que rodea París para ingresar desde los suburbios. Entonces sí, estuvieron bloqueando esta mañana los accesos a la capital francesa, y la policía los desalojaba y ellos volvían a bloquear. Esto sigue ocurriendo hasta ahora. Piquetes en París, como vemos en Buenos Aires, digamos, de una característica parecida. Sí, totalmente. Los piquetes es algo que ocurre no solo en los alrededores de París, sino en los accesos a centros comerciales o estaciones de servicio en distintas ciudades de Francia. Camila, bueno, por favor, dale. Justamente estamos viendo acá las imágenes, la verdad que realmente nos dejan atónitos. Yo quiero preguntarte respecto a cuál es la actitud que en este momento está llevando a cabo la policía, ¿no? Hablamos de gases lacrimógenos, esos gases pertenecen a la policía, a los manifestantes. A ver, también hay que tener en cuenta que hay gente que vive en el lugar, que tiene que salir a las calles, ¿no? Y tiene que enfrentarse a esto, tanto a los manifestantes como a la policía. Los gases los tira la policía, que de hecho ha tenido que renovar el stock, pues se había quedado sin desde la semana pasada. Mirá vos, a comprar. Se quedaron sin gases, impresionante. Sí, pues fue una animalada lo que tiraron. Y en cuanto a la gente que vive ahí, bueno, está todo paralizado. Las actividades en París hoy son impracticables. Aparte, no solo están manifestando los chalecos amarillos. Hay una marcha por el clima, hay una marcha contra la brutalidad policial, hay otra por los camioneros. Hoy no es un buen día para ir a París. Bien, no hay que salir de su casa, básicamente, ¿no, Alejo? Y no, a menos que uno quiera sumarse a los chalecos amarillos. Claro. Dale, Liliana, por favor, dale. Está paralizado parte del transporte. Bueno, varias medidas que tomaron los vecinos por parte de los policías que dieron directivas para proteger sus comercios. La pregunta es, ¿parte de una estrategia para
frenar de algún modo, bajar los decibeles de esta marcha, es el cese de la venta de combustible. ¿Es así esto? ¿Me podés confirmar esta información? No, la venta del combustible empezó, el tema es así, los chalecos amarillos han en estas últimas semanas bloqueado el acceso a estaciones de servicio y de abastecimiento, lo que ha hecho que tengan que racionar un poco en algunas estaciones, pero si hay una falta de combustible es porque los chalecos amarillos bloquean los accesos. En algunas regiones lo que sí han prohibido es la venta de alcohol, pero si no, son los chalecos amarillos los que prohíben los accesos. Alejo, esto es medio técnico lo que te iba a preguntar. Las imágenes que vemos de estos blindados y demás, ¿son de la policía parisina o son del ejército de Francia? Esos son, entiendo que son más bien del ejército, pero no suelen usarse para nada en tareas policiales usuales. Bien, bien. Es decir, el ejército por ahora no está movilizado, solamente la policía. No, el ejército no está movilizado, no. Bien. Ahora, qué impresionante qué impresionante la imagen de los blindados rodeando el Arco del Triunfo, porque lo habían vandalizado el Arco del Triunfo, ¿no, Alejo? Sí, la semana pasada una de las imágenes más chocantes y que se le reprochó al gobierno también fue que ingresaron, el Arco del Triunfo no solo fue pintado con grafitis, sino que el monumento al soldado desconocido fue vandalizado y el interior, que se visita también del Arco de Triunfo, fue destruido, una maqueta histórica del siglo XIX fue destruido, una estatua importante también del siglo XIX fue destruido, robaron todo lo que había en la tienda y hay una preocupación principal y aparte es un símbolo muy importante para los franceses. Y eso fue una de las cosas que más les molestó al grueso de la población, es el vandalismo en el Arco del Triunfo. Es un atentado al patriotismo, a la propia nación francesa esto. Todo lo que significa la tumba del soldado anónimo desconocido, ¿no? Sí, paradójicamente también han atacado símbolos de la revolución, es decir, lo han hecho de manera indiscriminada. Ahora, hay que decir que dentro de los chalecos amarillos hay elementos que van a romper y robar y que no tienen nada que ver con los chalecos amarillos, simplemente que se pone un chaleco amarillo para poder aprovecharse. Son delincuentes comunes, hay delincuentes comunes también. Sí, gente simplemente que aprovecha la confusión y la incapacidad de la policía para poder distinguir fácilmente, van enmascarados y bueno, queman, roban, incluso sobre todo las tiendas de lujo, eso se ha visto mucho, que han desvalijado casas como Dior, Chanel y demás que están en esa zona. Louis Vuitton me dicen acá también, ¿puede ser? ¿Perdón? Louis Vuitton me dicen también. Sí, no he visto imágenes que hayan roto específicamente ahí, pero muchos locales están protegidos. Lo más parecido es como cuando una ciudad caribeña se protege ante la llegada de un huracán, que ponen esas planchas de madera para impedir que se rompan los vidrios. Bueno, así está todo el centro de París. ¿Crees que la gente tiene miedo? Porque hablamos de que el gobierno tiene miedo. Ahora, ¿crees que el ciudadano común que no participa de los chalecos amarillos tiene miedo? No, yo no diría eso. Los chalecos amarillos han concentrado sus acciones en lugares bastante específicos. No existe un temor de que puedan pegarle o dañar a la gente. Sí hay una preocupación por el laburante que dejó el auto y se lo dieron vuelta, se lo quemaron y que para esa persona en particular es un problema. Pero no hay un temor en cuanto a daño físico a personas, salvo a los policías que sí dicen que tienen mucho temor, dicen que están agotados. Les recuerdo que Francia está viviendo un ambiente excepcional desde los atentados de París y que la policía está agotada porque está permanentemente solicitada y que temen que en un momento dado a algunos se les escape un tiro y sea un drama. Eso lo dicen los sindicatos de policía. Dios mío, que la policía está sindicalizada en Francia, a diferencia de Argentina. Eliana, por favor, dale. Yo para entender un poco la situación y para ver cómo manejan este sábado negro, como titulan muchos medios internacionales, esta revuelta que se está por generar allá en París y en Francia. Ya se generó. Sí, pero todavía no llegó a mayores, está recién iniciándose, a eso me refiero. Con la cantidad de efectivos desplegados, con todo el armamento, cómo están armados,
¿cuál es la directiva? ¿Es dejar que los manifestantes avancen y proteger el patrimonio y la propiedad privada, o van a ir en contra de los manifestantes y los van a reprimir? ¿Cómo es esa política? ¿Cómo se manejan allá este tipo de cuestiones? Ha evolucionado. Ahora, circunscribir la protesta a los campos elíseos, a ciertos sectores de los campos elíseos, y proteger las principales instituciones aledañas, es decir, embajadas, sede de gobierno, hoteles importantes, pero esa estrategia falló, y entonces la policía ha decidido, bueno, el Ministerio del Interior ha decidido reforzarla muchísimo, con muchísima más policía, muchísimo más inflexible, y tratando de contener por la fuerza de un modo que no lo habían hecho anteriormente. ¿Se puede ir al Louvre? Acá me pregunto, ¿se puede ir al Louvre o está cerrado también? ¿O está cerrado, no, Alejo? El Louvre está cerrado, la Torre Eiffel está cerrada, varios museos principales de París están cerrados. ¿Cerrados? Así que no, sí. Qué bárbaro, Camila, dale, por sí, favor. Justamente. Te agradezco, Alejo, te agradezco la descripción que lo estás haciendo. Se sigue con mucha atención esto en Argentina. Alejo Yamile es periodista, es colega y está en París. Dale, Camila, por favor. ¿Cómo crees que a partir de ahora va a reaccionar Macron? A ver, teniendo en cuenta que la semana pasada reaccionó a favor, cedió, digamos, en cuanto a la baja del combustible, pero hoy, ¿no? Teniendo en cuenta, claro, ¿qué va a hacer ahora? Porque ya les dio lo que ellos querían. La verdad que no se sabe. El presidente francés ha mantenido un perfil muy bajo, se ha reunido con policías, ha ido a lugares que han sido vandalizados a la provincia, pero no lo ha dicho. Ha mandado al frente a su primer ministro, que muchos especulan con que lo van a eyectar en cualquier momento. Claro, es el fusible de Macron, digamos. Es el fusible, para darte una idea, claro. Que en un primer momento el gobierno dijo que iba a suspender el aumento. Después el Palacio del Elíseo, la presidencia, hizo saber que no se suspendía, sino que se cancelaba definitivamente. Esa información el primer ministro no la tenía. No. Entonces lo dejó ante la opinión pública en offside completamente, y se especula que necesariamente va a haber una reformulación del gobierno y va a cambiar la estrategia de Macron, pero no se tienen indicios de cuál va a ser el camino, porque te repito, es muy difícil saber qué hacer con gente que tiene reclamos tan distintos. O sea, tan distintos y contradictorios, como dijiste vos. Está bárbaro lo que dice Eliana. Te preguntaba, ¿pero qué decisión va a tomar Macron? Y que no sabe qué decisión tomar. Claro. Bajó el combustible, no conformó. ¿Qué va a hacer? No puede disolver la Asamblea, no se puede disolver el Congreso francés. Estamos viendo imágenes tremendas, Alejo, de cómo dan vuelta vehículos en Francia, en Orleans, ¿sí? Una atrás del otro, un vehículo atrás del otro, están estacionados, los manifestantes van y los tumban, los dan vuelta. ¿Esto es una forma de manifestarse nueva también, Alejo, o no? Es una de las modalidades que se toman los últimos días, y que no solo las prácticas de los maridos, sino también los estudiantes. Claro, porque estos no están identificados rápidamente y dan vueltas los automóviles. Dan vueltas los autos. Estos son estudiantes aparentemente, porque no tienen chalecos amarillos. Estamos viendo imágenes de Toulouse también. Y tumban el vehículo. No lo puedo Tremendo. creer. Sí, no se puede creer. Es una nueva modalidad de manifestarse, ¿me decías, Alejo? Es sobre todo una manera de... A ver, los estudiantes no han adoptado los reclamos de los chalecos amarillos, pero sí las modalidades de protesta. Claro. Y una de ellas es el dar vuelta a automóviles a la salida de las escuelas. ¿Cuánto ves de analogía con la forma de manifestarse? Obviamente que el reclamo era otro, el contexto era otro y demás. Pero digo, la metodología de protesta con el Mayo francés. ¿Ves algún tipo de coincidencia o ninguna? La verdad que no. Sociológicamente es muy distinto. Sí. Y la situación económica es también muy distinta. Y los actores también son muy distintos. Es decir, el 68 era una cuestión que tenía que ver más con estudiantes universitarios, que estaban contra un régimen y un modelo paternalista de Estado, y era gente que reivindicaba el goce, la fiesta. Esto no tiene nada que ver, incluso tiene corrientes mucho más conservadoras. Esto tiene que ver con el poder adquisitivo. No tiene que ver con una cuestión... Con el bolsillo, digamos, con el bolsillo. Sí, y si hay una fractura, es una fractura de la élite, encarnada por Macron, urbana,
contra una Francia rural o de la periferia de las grandes ciudades que se siente menospreciada por esa gente. Se siente olvidada. En París, en Francia, básicamente le dicen a Macron que gobierna para los ricos, para los poderosos, para las élites. ¿Es algo parecido a lo que le dicen Macri aquí en Argentina? ¿Ves determinada analogía también con esta circunstancia o no, Alejo? Es cierto que es algo que uno escucha de ambos lados, que gobierna para los ricos, pero no creo que se pueda ir mucho más lejos en la comprensión. Son realidades económicas y sociales muy distintas, y los grupos opositores también son muy distintos para hacer ya la comparación, me parece. ¿Vos, Alejo, creés que las manifestaciones van a seguir o se van a cortar? Mira, yo no puedo anticiparme. Lo que puedo decirte es que ahora no hay una solución a la vista, que el gobierno no ha sabido encontrar un lenguaje que sea audible para los que protestan, y que por ahora no dan el brazo a torcer. También es cierto que esto no puede durar indefinidamente, que no van a dejar que los campos elíseos